Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro de nuestros diálogos constituyentes, estas conversaciones que estamos teniendo con distintas figuras de la actualidad, de la discusión, del debate, a veces más académico, a veces del activismo, desde distintas áreas de la sociedad civil, tratando de meterle cabeza a este proceso constituyente en ciernes, que se iba a elegir ahora, a la vuelta de la esquina. Estamos grabando esto un lunes en la tarde y en menos de una semana más ya en teoría íbamos a tener resultados, pero como sabemos, esto se alargó y como vamos a ver el vaso medio lleno, esto nos sirve para generar más contenidos, para tener más conversaciones, para profundizar en algunas de las materias que seguramente van a ser parte de este debate. Y hoy día tenemos una invitada muy especial, una invitada que a mí me produce un enorme placer, un privilegio tenerla con nosotros. Es Claudia Bobadilla, seguramente ustedes ya la conocen, es directora de empresa, fundadora de Puente Social, y yo la conocí además personalmente, antes como que la ubicaba, pero la conocí personalmente gracias a una experiencia televisiva que tuvimos hace poco en un canal de la plaza. Así es que, y yo siempre le dije que había sido una de las cosas más ¿cómo se dice? Que más satisfacción me había dado probablemente de ese proceso. Un programa que a veces tenía luces y sombras, pero una de las cosas más entretenidas había sido conocerte, Claudia, así que te doy la bienvenida a estos diálogos constituyentes. Qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Cristóbal, y el placer y el descubrimiento fue mutuo. También valoré mucho esa experiencia, sí, claro, porque no solo porque había sintonía, no solo porque eso es lo más fácil, empatizar con quien hay sintonía, sino que valoré mucho la profundidad de tu visión, ¿no? Y cuando pusiste ese tweet, cuando se postergan las elecciones, de ver el vaso medio lleno y de tomar tiempo para darle más profundidad a la conversación, me pareció tan acertada esa mirada, ¿no? Así que gracias por invitarme a conversar. Gracias a ti, Claudia. Sí, porque si dejamos que nos gane el desasosiego, te cuento, Claudia, chat con varios candidatos y candidatas de mi distrito, de otros lados también, y en general el ambiente era funerario, o sea, nadie quería que esto se alargara por ningún motivo, así que vamos a ponerle buena cara. Y uno de los temas que quería conversar contigo, desde antes que se suspendiera, esto que nosotros habíamos conversado hace un buen rato, ¿cierto?, que queríamos tener esta conversación, es sobre algunos de los temas que tú has estado, no sé si liderando, pero participando activamente, protagonizando en el debate público, y que tocan distintas aristas, ¿cierto? Escribiste hace poco una columna que fue bastante comentada sobre corresponsabilidad. También has participado activamente en el debate sobre la inclusión laboral femenina, ¿cierto? Y las condiciones que la posibilitan y la hacen ser equitativa e igualitaria. Y sobre otros temas, obviamente, vinculados a lo que hoy día uno llamaría perspectiva de género o enfoque de género, además de muchas otras cuestiones que tienen que ver con la composición de los directorios, cómo se deberían manejar las empresas en el siglo XXI, y una muy interesante mirada social, que me gustaría que partiéramos por eso, porque tú has sido bastante pionera en cuestiones, por así lo que hacen los pioneros es como abrir caminos, ¿cierto? Yo te conocí a ti o tu nombre en País Digital, creo que se llamaba, que era básicamente una iniciativa que hacía, yo diría que la primera alfabetización digital que hubo en Chile hace muchos años atrás. Entonces, has estado en muchos lugares a lo largo de tu carrera, pero ahora estás, después del estallido, en este puente social. No sé si te tinca contarnos un poco, sobre todo para la gente que quizás no está tan al corriente, no está tan informada de eso, de qué se trató ese puente social, cuál era la inspiración, qué es lo que has sacado tú en limpio de esa experiencia. Parece que te perdí un segundo. Yo te escucho perfecto. Ahí está. Es con la pregunta, porque creo que tiene tanto que ver, Cristóbal, esa pregunta con el proceso que ustedes, los candidatos, están haciendo ahora, ¿ah? para
las elecciones de los constituyentes y las constituyentes, que siento que como nadie, ustedes han estado en lo que tanta falta nos ha hecho, que es en un contacto directo, y Puente Social tiene la misma inspiración, ¿eh? Y desde lo personal, y voy a hacer una referencia personal, aunque no me gusta hacerla, si yo estoy en posiciones donde uno gestiona poder, el poder que sea, pero hay gestión de poder, ¿cómo puede ser que ante un evento como el del estallido social, una persona que ha tenido las posibilidades de tener acceso a buenas lecturas, a buenas conversaciones, a conocer el mundo, a desplegarse en un entorno muy rico en conocimiento, en el amplio sentido de la palabra conocimiento, sea incapaz de entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? ¿Ah? Y esa situación en particular de no ser capaz de entender o no tener todas las claves para tener una comprensión completa, compleja de lo que estaba ocurriendo en nuestro país, me dolió profundamente, me generó una sensación de inutilidad, y desde esa inutilidad lo que surge es ponerse en acción para ir a conocer, porque el dolor de la inutilidad viene desde la ignorancia, ¿eh? Y si uno no conoce, bien poco puede ayudar, o seguramente lo que va a hacer para ayudar no va a servir para nada porque no conozco la realidad. Entonces, en muy sencillo, Puente Social lo que hace es un contacto directo de este mundo más desconectado, donde tampoco hay un juicio, es una realidad. Somos una sociedad tremendamente segmentada y fragmentada, tanto social como geográficamente, y es muy propio también de las grandes ciudades. Pero no por ser un dato y un hecho, tenemos que no mirarlo y ponerle atención a eso. Entonces, Puente Social lo que hace es salir de nuestras zonas de comodidad para ir a conocer lugares, territorios, donde los que yo personalmente nunca había estado, lo que me parece impresentable hoy día, para no conversar, te voy a decir, Cristóbal, sino que primero para escuchar. Creo que la primera acción que todos deberíamos hacer, y la recomiendo porque es tremendamente satisfactoria y reparadora, es escuchar para desde ahí ver si había una posibilidad de reconectar a compañía con este nuevo contexto social. Y fue una experiencia muy rica, fue una experiencia de mucho tiempo, estuvimos 40 días también alojando en 10 comunas del Gran Santiago, y yo te diría sin ninguna duda que ha sido de las experiencias más transformadoras en todos los niveles del ser. Sí. No, te sigo. Me hace mucho sentido con el relato también, de alguna manera, el relato que dio origen a esta humilde candidatura. Yo siempre digo que el estallido social a mí me sacó de mi zona de confort por razones muy parecidas a las que mencionas tú. Y además porque en esos círculos que tú mencionaste al principio, que habían tenido el privilegio de tener acceso, ¿cierto?, a ciertas conversaciones, a ciertas oportunidades, etcétera, y a ciertos privilegios, ¿por qué no decirlo directamente así? Sí. En general hay mayor resistencia a tomar en serio que puede haber una narrativa alternativa a la que uno se ha contado. Uno se quiere casar más o menos con la visión con la que uno está cómodo, porque cualquier narrativa alternativa te mueve el piso. Cualquier narrativa alternativa te hace crisis. Te produce como una disonancia. Y esas disonancias son costosas, psicológicamente son costosas. Como yo creo que el mecanismo usual es la negación. Decir, no, estos son puros delincuentes, aquí no está, ¿cierto?, el estallido delictual, y todo esto, esa mirada como bien juzgadora, lo que no significa tampoco comprarse automáticamente que los 30 años fueron pésimos, ¿cierto? Pero parecía claro que una cosa que yo creo que la conversamos una vez,
parecía claro de que la narrativa de progreso que cierto mundo, que nuestro mundo se estaba contando a sí misma, se estaba viendo impugnada, desafiada por otra narrativa alternativa que tenía mucho respaldo en la población. Sí, y ahí me encanta cómo lo planteas porque hay un ejemplo que a mí me sigue resonando, que es la conversación sobre respecto a la violencia. ¿Ah? Sí. ¿Quién podría estar en desacuerdo de que no queremos violencia, ¿ah? De que no queremos más ataque a las pymes, que no queremos más destrucción en nuestras ciudades, que no queremos más gente muerta de ambos lados? Aquí no estamos hablando de que estamos solamente lamentando las muertes de un sector, sino que no queremos más muerte y queremos paz. Pero también ahí aparecía, y me acuerdo que lo conversamos en alguno de estos programas, cuando yo contaba, pero también es violento, y ahí es donde hay tanto malestar, en el hacinamiento, violencia en las comunas tomadas por el narcotráfico, también hay violencia en los niños que están en el Sename, y eso pareciera no entenderse por nuestro mundo como violencia. ¿Ah? No digo que sea equiparable, pero también es violento para quien vive en esas condiciones perpetuar su vida y no ver ninguna otra posibilidad o otra alternativa para el futuro personal o de sus descendientes. Eso también es violencia. Oye, Claudia, sí, suscribo completamente. Quiero llegar a... porque quiero aprovechar además tus recursos. Tú eres como una caja de herramientas. Has pasado por distintos lugares, entonces por lo tanto tienes una serie de recursos y herramientas que me parecen fundamentales en esta conversación. Una de ellas, sobre todo en tiempos en los cuales el feminismo se ha transformado en una narrativa tremendamente poderosa como política, ¿cierto? Movilizadora política. Hay gente que hoy día dice que la Constitución tiene que ser feminista, ¿cierto? Hay toda una nueva generación que lo ha transformado en una condición sine qua non del discurso político. O sea, ya no suena como una excentricidad, sino que es parte del canon, por así decirlo, ¿cierto? Se transformó en un relato dominante en el debate actual. Tú perteneces a una generación pionera, por así decirlo, que no son las niñitas que ahora estaban, no sé, de 17 años y hacen una manifestación en el colegio. Tú entraste en un mundo que estaba completamente dominado por hombres, que es el mundo de la empresa, sobre todo el mundo de la alta dirección de la empresa. Y generalmente cuando hay mujeres que han llegado muy arriba, estoy pensando incluso en la vieja guardia, estoy pensando como en Lucía Santa Cruz, que era como la única mujer que estaba en cualquier lugar, o no sé, o en la filosofía, la Carla Córdoba, como que parecía que eran muy pocas estas mujeres que llegaban ahí, ¿cierto? Y generalmente desde esas posiciones hay muchas mujeres que dicen, pero yo estoy aquí porque yo me lo gané, lo siento, ustedes tienen que sacarse la cresta igual que yo y lo van a conseguir. Y otras que dicen, no, efectivamente las condiciones son estructuralmente más complejas y por lo tanto aquí hay que entrar a picar, por así decirlo. Aquí hay que entrar a intervenir tanto las instituciones como la cultura, que es un poco lo que te he leído últimamente. ¿Cómo caracterizarías tú tu tipo, por así decirlo, de feminismo? ¿De qué manera crees que se vincula con la discusión que hoy día se da respecto de la participación laboral de la mujer? Y aquí estoy pensando principalmente en el mundo de la empresa. ¿Qué instinto respecto de esa discusión tienes tú? Primero, una reflexión respecto a uno llega por méritos propios y por lo tanto para llegar a un lugar hay que trabajar, que duda cabe, hay que estudiar, que duda cabe, hay que esforzarse, que duda cabe. Pero desde mi punto de vista, nada de lo que logremos cada uno en nuestras vidas depende solo de eso. ¿Ah? Y ahí quiero hacer un punto porque yo creo que es súper relevante para las discusiones que vamos a tener este año y en particular en la Convención Constituyente. Desde mi punto de vista, de mi perspectiva, uno es lo que es por una concatenación de eventos que van transcurriendo durante el devenir de nuestras vidas. Y eso tiene que ver con una serie de vínculos y de relaciones
que pueden no anticipar nada de lo que luego va a ocurrir, pero que de alguna manera terminan siendo relevantes para que ocurra lo que ocurre con tu vida. Y a eso que yo llamo infraestructura de las relaciones, que son estas vinculaciones, creo que les hemos dado muy poca importancia y las damos como por sentado que se dan y existen y son como una suerte de intangibles que parecen muy poco que ver con lo que llegamos a hacer. ¿Ah? Eso creo que hay que tenerlo como bien claro porque creo que hay un punto ahí. Sí, perfecto. ¿Ah? Sí. Y creo que la forma, y ahí yendo a nuestro país, a nuestra sociedad, en la que hemos esas vinculaciones o en el valor que le hemos dado a esas relaciones, hemos estado más bien deficitarios. ¿Ah? Y creo que por hacer, y tengo harta esperanza que la Convención Constituyente de alguna manera instale una manera de relacionamiento que permita ir poniéndonos al día en ese déficit. Eso como primera cuestión. Y luego en el mundo del feminismo, el feminismo hoy día tiene tantas vertientes, tiene tantas variantes. ¿Ah? Lo mismo que lo que es un liderazgo femenino. Hay tantos tipos de liderazgo femenino. ¿Ah? Uno ve un liderazgo, el que tenía Margaret Thatcher, y uno lo compara con la de la Jacinda Ardern, y son liderazgos ambos femeninos, pero totalmente diferentes, o con una Angela Merkel y otras mujeres. Por lo tanto, ¿qué es ser feminista hoy día? Hay distintas maneras de ser feminista. Y desde mi punto de vista, en lo que yo me he concentrado, que me parece esencial, es que todas las mujeres que quieran desplegarse en el mundo laboral, no digo el mundo profesional, digo el mundo laboral, tengan las posibilidades de hacerlo sin tener que cargar con la culpa o con el estrés emocional que el incorporarse a la vida laboral significa de alguna manera todavía seguir cargando con la culpa de que estamos dejando de lado algo que pareciera ser que es nuestra única responsabilidad y no compartida, que es el cuidado del hogar, de las labores, de las tareas domésticas, del cuidado de los niños y niñas si es que los hay en esa casa, y ahora se suma también el cuidado de los adultos mayores que con más frecuencia van a llegar a vivir a nuestras casas. Y en ese punto creo que hemos avanzado muy poco. ¿Eh? Yo tuve la oportunidad de fundar Comunidad Mujer en el año 2002 y estamos en el año 2021. Y ya en esa época se hablaba de la dificultad del equilibrio, del equilibrio entre familia y trabajo. Y estamos en el 2021, después de este primer año de pandemia, lo que se revela es que seguimos tal y como estábamos hace 20 años atrás. La corresponsabilidad en las tareas del hogar y en el cuidado de quienes requieren cuidado dentro de los hogares sigue recayendo de manera prácticamente exclusiva en las mujeres. Siempre hay excepciones, ¿eh? No estoy diciendo que no las hayan, pero la realidad mayoritaria es que sigue recayendo en las mujeres. La otra cuestión que me ha preocupado mucho es, ya en un ámbito más específico, es que las mujeres puedan acceder a altos cargos dentro de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Me he concentrado más en lo privado porque es desde ahí donde he desarrollado mi actividad profesional y siento que eso, si bien ha mejorado, todavía puede mejorarse y acelerarse aún más esa transformación. Y ya no es por una cuestión de justicia, porque somos más mujeres que hombres, no. Esto tiene que ver realmente porque la diversidad en un sentido amplio, no solo de género, ya hay evidencia suficiente que aporta valor a las organizaciones, y más aún donde una mirada solo especialista o solo de un tipo de trayectoria profesional o solo de un tipo de persona es totalmente insuficiente para resolver los desafíos que tenemos en el presente y en el futuro. Y todo esto
vuelvo a tu reflexión respecto a la preocupación que hoy día tiene la juventud, en particular con el feminismo. Quizás uno de los desafíos, desde mi punto de vista, más relevantes que tiene este proceso constituyente no es el que sea impecablemente técnicamente bien hecho. Eso yo no tengo ninguna duda. Van a estar las personas que van a tener las cualidades desde lo técnico para resolverlo, si no van a poder tener la asesoría correspondiente en materias constitucionales, administrativas, etcétera, sino que esta constitución, desde mi punto de vista, también tiene que conectar con el alma y con el pensamiento de las nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones, como tú bien dices, tienen dentro de sus preocupaciones prioritarias la igualdad de género, pero también la inclusión de las minorías sexuales, también el reconocimiento de los pueblos originarios, y son todas cuestiones que no son miradas de una manera o desde una perspectiva, diría, de moda o superficial, sino que son cuestiones que para esas generaciones son relevantes. Se juegan muchas cosas. Entonces, este proceso tiene que conectar con esas nuevas generaciones y no con nuestras generaciones que vamos de salida. Y recordar además que son precisamente esas nuevas generaciones las grandes impulsoras de lo que fue el estallido social, y lo que hace el mundo político es darle un cauce institucional, pero quienes estuvieron en la primera línea, en el sentido no literal de la primera línea del estallido social, sino que impulsando el movimiento, fueron precisamente esas generaciones. Y su set de preocupaciones, cuando uno conversa con ellos, es muy distinto al nuestro. Por ejemplo, en materias constitucionales, en esto de una constitución con perspectiva de género, hay un estudio, un paper que preparó 18 profesoras de Derecho Administrativo, que es muy notable. Ahí está la Tania Bush, hay muy buenas constitucionalistas, Claudia Sarmiento también, abordan qué significa tener una constitución con perspectiva de género, aún más en una convención constituyente paritaria, que también es un hecho histórico a nivel mundial que no se había dado antes. Y hay una serie de cuestiones, desde por qué tiene que haber brecha salarial, por qué no podemos tener igualdad de participación en públicos, cuáles son las barreras para que la mujer se integre a la fuerza laboral, todo lo que tiene que ver con el mundo de los derechos sexuales, que también son relevantes y que han estado en discusión en estas últimas semanas de manera permanente en los medios. Entonces son una multiplicidad de desafíos que tiene la discusión pública respecto a nosotras las mujeres. Está muy bueno, que tocaste temas muy distintos, o sea, todos relacionados, obviamente, pero me abriste como 3 vías mentales distintas. La primera, que me parece muy interesante, es, a ver, pareciera que hay un diagnóstico más o menos compartido. Tú ocupaste, de hecho, la palabra evidencia, yo creo que estoy de acuerdo. Hay un diagnóstico más o menos compartido de que las organizaciones y las empresas que son muy homogéneas y tienen una sola visión, y son muy endogámicas, como acostumbran a hacer las chilenas, algo pierden, ¿cierto? Siempre me han contado esas historias, ¿te acordáis los tiempos como del Chile Day, o ya fuera en Londres o donde fuera, que a la gente allá le llamaba la atención que llegaran puros señorones iguales, ¿cierto? Todos eran hombres, heterosexuales, católicos, de 4 colegios de Santiago, había muy poca diversidad, y me acuerdo perfecto esta talla, que la tiró un inversionista extranjero que dijo que nosotros éramos un country club, básicamente, justamente por esa idea tan de que había que elegir a los mismos. Ojalá que los hijos de los que estaban fueran los que heredaran la empresa. Y pareciera que la cosa va para otro lado, ¿cierto? Pareciera que justamente la riqueza de las distintas miradas es la que puede hacer que esa empresa tenga una mayor capacidad de enfrentar los desafíos, de adaptarse a los cambios, etcétera, ¿cierto? Yo eso lo suscribo completamente. La pregunta es, ¿qué hay que hacer al respecto, ¿cierto? Y hasta qué punto el brazo coercitivo, aquí pongámonos como se llama más crudo en el lenguaje, el brazo coercitivo de la ley
es el que tiene que impulsar esos cambios. Puede ser quizá a través de incentivos, no necesariamente diciendo si no hay mitad y mitad del directorio se cancela la personalidad jurídica, no estoy pensando en ese tipo de garrote. Pero la pregunta que te hago ahí yo es, ¿qué vías son las que tú vislumbras? Quizás no necesariamente a nivel constitucional, quizás la Constitución podría entregar un mandato, un mandato general al legislador para que la participación laboral en todas las esferas, incluyendo la más alta, sea más igualitaria, sea paritaria. La otra es derechamente decir todos los directorios de las empresas que estén en el IPSA, no sé, estoy pensando en voz alta, tienen que tener mitad y mitad, o si no, no sé, les caerán las penas del infierno. ¿Cómo vislumbras tú esa discusión? Lo mismo, te hago la misma pregunta respecto de la igualdad salarial o versus la brecha salarial. Mira, ahí ha pasado algo que es bien interesante y que es reciente, y creo que dio en el clavo, porque uno podría haber pensado, y la discusión se daba entre ley de cuotas o ponemos metas e incentivos para que las empresas mejoren esta falta de participación o de diversidad de género, porque no estamos hablando... Podemos hablar de la diversidad en general, nos vamos a enfocar en género, pero yo creo que es más amplia que esa la que necesitan las compañías. Sí, por ahora. Y en ese sentido, de acuerdo, la implementación de los criterios ASG o ESG, creo que dio, que lo que hace finalmente es que indicadores, según la performance que tengan las compañías respecto a esos indicadores, tiene impacto en su sostenibilidad financiera. Entonces yo creo que sí dio en el clavo, porque finalmente si no hay un impacto en esa dimensión de la compañía, que es una dimensión relevante de la estrategia, si no hay sostenibilidad financiera, no tenemos compañía que puede existir, y los criterios ASG lo que hacen es distinguir las variables de gobierno corporativo, las variables que tocan la dimensión social y las variables que tocan la dimensión medioambiental, y que empiezan a ser consideradas de manera muy seria por los inversionistas institucionales a la hora de alocar sus portafolios de inversión. Y dentro de las prácticas... Ya, o sea, eso sería estrategia zanahoria, más que de garrote, por así decirlo. Y funciona, y las grandes compañías en el mundo, me toca participar en una que está en esas ligas internacionales, están tomando seriamente esto porque sí tiene impacto en la dimensión financiera de las compañías. Y en el mundo, o en el área de gobiernos corporativos, lo que hacen estos indicadores es premiar, distinguir en su performance y por lo tanto ponerles algo así como un sello para la definición de la inversión de los portafolios de inversión en el mundo a aquellas compañías que privilegien la incorporación de la diversidad, compañías de brecha salarial al mismo cargo, hombre o mujer, el mismo sueldo, y también pone un énfasis no solo en la diversidad de género, sino que en la diversidad cultural, etaria, de trayectoria, que es finalmente lo que las compañías hoy día requieren. Entonces veo que esa línea, sí. Por ahí siento que va la cosa. Claro, y ahí está, yo siempre trato de traducir esto como el articulado constitucional, a cómo lo redactaría, ¿cierto? Y efectivamente quedaría algo así como la ley y las instituciones incentivarán la mayor participación posible de las mujeres a través de distintos mecanismos, no de las mujeres, mayor diversidad en todos los ámbitos a través de ciertos mecanismos, ¿cierto? Uno podría generar esa especie de orientación normativa para la legislación y para la política pública, ¿cierto? Más allá de lo que cada empresa después haga de motu propio, ¿cierto? Porque ese es otro mundo, esa es otra cosa. El mismo mundo empresarial puede tratar también de avanzar para cumplir con sus propios estándares y sus propios mediciones de autorregulación. Claro. No sé, pues aparecen las prohumanas, aparecen todos y dicen, a ver,
veamos efectivamente cuánto se cumple esto, para ver si te pongo el sello de diversidad o no, pero eso ya parece parte como de otra discusión, que es más de autorregulación. Es parte de otra discusión porque además en ese ámbito de la discusión uno queda entregado al nivel de conciencia de desarrollo corporativo, lo voy a poner de esa manera. Y esa cuestión es muy variable, hay de todo en ese universo. En cambio, cuando tú haces, al definir estos indicadores y los ligas a competir por inversión, estás poniendo el incentivo en el lugar, creo, correcto. Sí, porque yo creo que va a haber una, iba a decir tentación, pero no es tentación, va a haber una cierta fuerza en la constituyente que obviamente animada por la paridad va a decir, bueno, ya que estamos en esta, que todas las instituciones colegiadas sean paritarias. ¿Y por qué no? Vamos también a la empresa. ¿Y por qué no? No, pues ahí, claro, por eso sí, yo estoy de acuerdo. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo para alcanzarlo? ¿Qué tan coercitivo es? ¿Qué tan gradual es? ¿Qué tanto funciona en base a incentivos y qué tanto funciona en base a norma estricta? No sé, la Corte Suprema tiene, te pongo un ejemplo, la nueva Corte Suprema, tener 21 miembros, tiene que ser paritaria sí o sí. Ningún sexo puede tener más de 2 del otro, por ejemplo. Y hay ciertas culturas súper patriarcales, y pensando un poco también en el Poder Judicial, donde probablemente eso va a ser más complejo, y en ciertas otras culturas va a ser más complejo que en otras, ¿cierto? Piensa en los rectores de las universidades, que el otro día se sacaron una foto, eran puros hombres, en La Moneda creo que fue que sacaron la foto, y que era una imagen bastante llamativa, ¿cierto? Como contracultural a los tiempos que estamos viviendo. Pero ahí siempre la pregunta que uno se hace es, ¿cuánto se va a incentivar esto? Porque consideramos que esa diversidad de miradas es un valor intrínseco, un valor en sí mismo, o instrumental para conseguir otros objetivos, pero un valor. ¿Y en qué sentido lo vamos a imponer constitucionalmente? Esa es una discusión que yo todavía tengo más o menos abierta en mi cabeza. Mira, yo creo que, bueno, es tan certera como lo plantea, porque si uno mira, por ejemplo, lo que ocurrió en el mundo público a nivel de las empresas públicas, cuando en el presidenta Bachelet, ella pone la norma que las empresas públicas tienen que tener mujeres en los directorios, es como un mandato, y la participación de mujeres en las empresas públicas es, si no me equivoco, de un 48%, que es muy alto comparado con la participación de mujeres en el sector privado. Ahora yo creo que hay un punto que hay que distinguir. ¿Por qué? Y esto lo he hablado con muchos empresarios, la mayoría de ellos controladores, o sea, dueños de sus compañías, me dicen, ¿por qué a mí una ley me tiene que venir a decir lo que yo tengo que hacer? Claro, a eso voy. Con mi empresa. Si quien ha asumido el riesgo en todos los sentidos, financiero y todo lo que significa armar una empresa, ¿por qué alguien de afuera me tiene que venir a imponer por ley que yo tengo que tener a la mitad de mi directorio hombres y mujeres, si a lo mejor yo considero que mi directorio tiene que ser puro hombre o puras mujeres? Te estoy poniendo los dos extremos. Claro, sí. Te sigo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un punto ahí, hay un punto ahí como algo como que si te fueran a expropiar una decisión que no tendrían por qué nadie ir a meterse en ese lugar. Ahora, en ese ámbito, yo creo que cuando hay otro tipo de inversionistas, cuando la composición de la propiedad de la compañía es más compleja y tú tienes inversionistas institucionales que, por ejemplo, con estos criterios ASG, esos inversionistas sí van a ejercer una presión fuerte a la administración para que incorpore diversidad, y cuando digo diversidad, en el amplio sentido de lo que es diversidad en los directorios y en las primeras líneas ejecutivas de las compañías, o sea, a nivel de gobierno corporativo, no solo a nivel de directorio. En el otro caso, yo lo veo todavía complejo, porque sí encuentro que hay un punto en quienes me dicen, yo armé mi empresa y ¿por qué me tienen que venir a mí ahora a decir cómo la tengo que gestionar? Es la discusión que se está dando ahora, si se incorporan o no trabajadores dentro de los directorios.
¿Ah? Exacto. Es paralela a eso, sí. Es similar en el sentido de lo que hay detrás de que sienten que hay como una cierta expropiación de una decisión que ellos libremente podrían tomar como controladores y dueños únicos de su compañía. ¿Ah? Y hay ejemplos, y tú creo que recordarás el ejemplo de Frío Sur, controlado por José Luis del Río, que él como controlador y dueño de la empresa sí decidió crear una cooperativa con sus trabajadores y los que tienen hoy día un puesto en el directorio. Bueno, sí, él tiene un nivel de conciencia y una comprensión quizás más progresista, distinta, y tomó esa decisión. Y hay lugares como una empresa pública que tenemos como Codelco, que tienen un representante no del sindicato, sino que de los trabajadores sentados en la mesa del directorio. Te pongo ese ejemplo porque yo creo que el tema para las empresas más familiares, donde no hay inversionistas institucionales, es más complejo hoy día ponerles una regulación, se podría hacer, pero siento que juega con esto de la libertad para emprender y gestionar tu emprendimiento de la manera en que tú creas que es más conveniente. Ahora, yo creo que ese emprendedor o esa emprendedora que no ve en la incorporación de la diversidad valor, y no solo un valor, una manera no solo de seguir existiendo, que no desaparecer del mercado y ser cada vez más valorada, competitiva, y generar más reputación y valoración por parte de sus clientes. Bueno, creo que es un emprendedor y emprendedora que tiene poca visión, pero es una opinión personal. Hay gente que diría que todo esto, no yo, estoy tratando de articular una idea, una crítica, ¿cierto? Estoy como jugando a ser abogado del diablo. Me acordé al tiro del exministro Varela, pero gente que diría, ¿sabéis qué más? Esto es pura corrección política. Aquí no hay, aquí, ¿por qué? ¿De dónde salieron? Que una mujer o alguien que viene de un pueblo originario o una disidencia sexual va a ser mejor que el hijo de mi compadre que viene llegando de un máster en finanzas, no sé, en Londres, ¿cierto? Entonces, me pregunto, a propósito de lo que escribiste sobre corresponsabilidad, porque nuestra premisa, la tuya y la mía, ¿cierto?, es que efectivamente en la diversidad hay un valor, ¿cierto? Hay un valor para enfrentar mejor los cambios, para adaptarse a situaciones complejas que requieren miradas diversas. Tenemos todo un cierto conjunto de creencias de por qué es buena la diversidad para la misma empresa. No es pura corrección política, sino que lo nuestro estamos diciendo que para la misma empresa es mejor. Tú en tu columna sobre la corresponsabilidad decías que por alguna razón la gente estaba mirando con mucho interés los liderazgos femeninos en el manejo de la pandemia. Uh-huh. Pero tú misma hace un rato dijiste que no era lo mismo una Jacinta Arden que quizás una Angela Merkel. Pero algo tienen que tener en común para que digamos de que el factor de la mirada femenina tenga algo que la masculina no tiene. Entonces aquí, yo siempre en esto ando pisando huevos para que después no me funen ni me acusen de mansplaining. Te devuelvo la pregunta a ti. Hay algunas mujeres que no les gusta mucho cuando se trata de como esencializar el rol de la mujer como que fuera la sensibilidad, la emocionalidad, el cuidado. Y muchas dicen, no, yo soy eso, pero también puedo ser la autoridad vertical, o sea, como que no me encasillen en esa cuestión que suena como blandengue. Uh-huh. Yo si voy a ser gerente general, no voy a ser mamá, voy a ser gerente general. Entonces, te pregunto a ti, ¿hasta qué punto tú crees que existe realmente una mirada que es distinta, habilidades que son distintas? Porque si tú logras hacer bien ese caso, ese punto, entonces de alguna manera el punto de la diversidad gana, porque tú dices, aquí efectivamente hay una mirada distinta. Pero no sé si has escuchado que también hay cierto mundo del feminismo que resiste esa como esencialización a las habilidades blandas del cuidado. No sé cómo miras ese debate. Sé que es un tema como bien específico, pero creo que es importante. No, pero me parece importante y es un tema que está ahí. Y hay distintas opiniones. Primero, comparto
cuando hay mujeres que dicen, no digan que nosotras somos las mejores cuidadoras, las más sensibles, las más empáticas, porque eso no es prioritario nuestro, ¿ah? Y estar en contra de eso, ¿ah? Ese tipo de cualidades también están en los hombres, ¿ah? ¿Por qué tendrían que ser puros hombres los que siguieran? Yo haría la pregunta al revés, ¿ah? ¿Por qué no podrían ser solamente mujeres? O sea, ese argumento también me parece como que ese me parece como débil en su base, en su sustento. El punto yo creo que sí hace, y lo hace tan bien la Merkel y Arden, es el siguiente, y hay dos ejemplos que son fantásticos. Cuando Angela Merkel decide suspender el confinamiento ahora para Semana Santa, dice, yo fui la responsable de esa medida, yo la tomé y soy la única responsable, y da la cara. Yo creo que ahí hay algo, y que también lo tenía la Margaret Thatcher. ¿Te acuerdas cuando hace cuando empieza con las grandes transformaciones económicas y tiene este paro en la recolección de basura y las calles de Londres estaban pero desbordadas de basura? Ella también salió a asumir su responsabilidad. Y ahí yo quiero hacer un punto que a lo mejor todos los hombres mañana me van a atacar cuando lo publiquen esto. No, por favor. Que yo creo que a nosotras nos cuesta menos decir cuando nos equivocamos, asumir la responsabilidad y no tener miedo a decir que nos equivocamos, ¿ah? Yo creo que ahí hay algo en nuestro liderazgo que nos sale más fácil, ¿ah? Como que no nos ¿Será cuesta tanto. ¿Será porque a los hombres el orgullo herido les sale más caro? ¿O desde el punto de vista psicológico? Puede ser, yo creo que hay una cuestión bien cultural, pero como que a nosotras no nos cuesta tanto eso. Y el otro punto que me parece interesante que hace la primera ministra de Nueva Zelanda es que ella dice, yo, por favor, ¿qué es lo que es esta cuestión? Y lo pongo también cuando hay ataque, cuando te dicen, cuando uno dice algo positivo, dicen, no, es buenista, ¿ah? Eso es buenismo. Y digo, pero ¿qué es lo que es esa contradicción? Voy a llamarla totalmente sin sustento, de poner como un falso dilema entre ser empático y tener un liderazgo acogedor que escucha, con ser clara y tomar decisiones fuertes y duras muchas veces cuando hay que tomarlas. Creo que esos son falsos dilemas que empezamos a repetir y que no resisten un análisis serio, ¿ah? Es perfectamente compatible ser empática, escuchar, con tomar medidas muy duras cuando hay que tomarlas, ¿ah? Sí, pero qué interesante el argumento ese de ser capaz de mirar los puntos ciegos propios, ¿ah? Porque, o cuando uno se equivoca, porque pareciera que eso que en tiempos tan inciertos como estos, yo creo que es una virtud. Y lo otro que a mí me ha tocado, y esto lo hablo ya desde la experiencia en el trabajo, que sí lo veo en los directorios, y lo veo más cuando hay más mujeres. A mí me toca la suerte en uno de los directorios que somos ya 3 mujeres, y realmente, bueno, las irlandesas dicen, no basta una mujer en un directorio, no bastan 2, los cambios empiezan a producirse cuando hay 3. Y lo veo en este directorio y realmente es que es inevitable, pues es lo mismo que cuando hay hombres que empiezan a hacer sus alianzas, sus conversaciones, tienen temas comunes porque hablan del fútbol, bueno, nosotros hablaremos de otras cuestiones, entonces uno empieza naturalmente a armar vinculaciones, ¿ah? Que te permiten después armar consenso y otras cosas. Y en esa mirada de las mujeres en el directorio sí puedo dar testimonio de que hay cierta sensibilidad para mirar los desafíos o los problemas que enfrentan las compañías de una manera distinta, ¿ah? Hay algo en cuestiones muy sutiles que tú me dirás, pero ¿cómo va a ser eso? Pero te puedo poner muchos ejemplos de cuestiones que parecen nimiedades dentro de la compañía, como por ejemplo puede ser la publicación de los estados de resultados de una compañía de una manera que tú dices, ¿será conveniente hacerlo de esa manera? Y si lo miramos de otro lugar, tú dices, pero ¿qué importa si el press release sale de una forma o de otra? No, sí, yo creo que sí tiene importancia. Hay una cierta sensibilidad a estar más atento
a los impactos que cada acción de la compañía tiene en su entorno. ¿Ah? Yo eso sí que lo podría como asegurar. Qué interesante. Oye, te quiero llevar, Claudia, antes que se nos acabe el tiempo, a un tema que le da el nombre a este diálogo, que es la corresponsabilidad, ¿cierto? Yo he tratado, lo he mencionado medio en broma, medio en serio algunas veces, de que yo no hablo tanto, cuando hablo de mi propuesta constituyente, no hablo tanto ni de perspectiva de género ni de descentralización, porque siento que para eso hay muchas mujeres y muchas personas que vienen en regiones que probablemente tienen una mayor autoridad para hablar de esos temas, lo que no significa que yo no los comparta, sino que digo, yo me pongo en segunda línea. Hay otros temas que manejo mejor, en esto yo suscribo la descentralización, suscribo la perspectiva de género, pero me parece como una apropiación cultural salir así como decir, no, yo soy el campeón de la corresponsabilidad o el campeón de la descentralización, ¿cierto? Pero me interesa mucho la corresponsabilidad porque además me ha tocado, por las condiciones en las que hemos vivido, por la vida académica que llevo, básicamente criar también a mis dos guaguas, entonces me parece que en esta casa la mamá sale y el papá se queda con los niños. Obviamente hay otras cosas para las cuales sigo siendo un cero a la izquierda y que son cosas a trabajar, o quizás ya a esta altura ya estoy perdido, pero por lo menos en esa dimensión de la corresponsabilidad que va vinculada, creo yo, o como yo lo entiendo, me gusta mucho como lo decía la Hannah Arendt, que decía esta idea como de las labores de producción y de reproducción del mundo, ¿cierto? Nosotros tenemos un mundo común, hombres y mujeres, y lo estamos produciendo en común, ¿cierto? El mundo de la producción laboral, ¿cierto? Las cosas que creamos para el mundo. Y tenemos otra dimensión en la cual tenemos una tarea compartida, que es la de la reproducción, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve que tanto las labores de producción como de reproducción del mundo común son compartidas, uno debería pensar que las instituciones, las reglas, las normas debiesen estar en función de esa corresponsabilidad. Y hoy día no es así, ¿cierto? Hoy día no es así. Creo que fue el presidente Piñera el que propuso este cambio en la legislación de las ISAPRES. Un cabro de 30 años sano no paga nada prácticamente, en cambio una mujer de 30 años en edad fértil para la maternidad paga una cantidad de plata enorme. Y cuando esto fue raro, el gobierno de derecha dijo, vamos a hacer que los hombres paguen más y de alguna manera como que compensen, entre comillas, para que la mujer pague menos. Yo me acuerdo que tuve algunos amigos que me decían, ¿pero por qué? ¿Qué tengo que pagar yo? Como que de alguna manera, como uno se desliga, si el cabro no es tuyo, básicamente no estamos juntos en la tarea de reproducir la especie. Y me da la impresión de que eso está cambiando ahora, y que es como el fundamento filosófico de la corresponsabilidad, ¿cierto? Sí. ¿Qué crees tú, desde el punto de vista normativo ahora, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista, llamémoslo legal, para que la gente lo entienda más fácil? No de lo cultural, porque yo entiendo que lo institucional muchas veces afecta a lo cultural y lo cultural también impacta en lo institucional, pero desde el punto de vista del desafío constituyente y la legislación que de él emane, no es necesario que hablemos de lo que va a estar en la Constitución misma, pero de lo que él emane, ¿qué aspectos te parecen centrales para avanzar en esta corresponsabilidad? Bueno, primero tengo que hacer una cita. ¿Ah? Tú me enseñaste a hacer citas. que me hizo tanto sentido, que la fallecida jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, dice, claro, las mujeres alcanzaremos la verdadera igualdad cuando los hombres compartan la crianza de las futuras generaciones. ¿Ah? Creo que ese statement es bastante certero, lúcido, ¿ah? Porque los hombres de las futuras generaciones, que tiene que ver con el punto que tú haces en la ISAPRE, no es que sea mi hijo o no sea mi hijo, son las futuras generaciones, o sea, somos todos corresponsables de las futuras generaciones, no de nuestros hijos solamente. ¿Ah? Y en ese punto yo creo que el tema de la brecha salarial es una cuestión que hay que resolver ya, ¿ah? Porque ese sí que es desde las políticas públicas. No hay ninguna justificación, primero, para que a igual cargo y a iguales competencias una mujer esté ganando 30% menos que un hombre, ¿ah? O incluso en algunos cargos parten, leí el otro día, por el 46% menos que un hombre por el mismo cargo
y con las mismas cualidades. ¿Por qué es tan importante esa? Porque lo que ha ocurrido, Cristóbal, es que en la decisión de quién se queda en la casa hoy día, cuidando a los niños o a los adultos mayores, a quien requieran cuidado, la que se termina quedando en la casa es la mujer porque gana menos. ¿Ah? Entonces el tema de la brecha salarial es un tema a resolver ya. Y lo segundo, como política pública ya transversal, que creo que es indispensable, es realmente tener redes de cuidado, de cuidado, y cuando digo cuidado es de formación y de cariño, porque quienes dejamos a nuestros niños, a las niñas, a los adultos mayores a cargo de otros, necesitamos tranquilidad emocional para salir al mundo externo. ¿Ah? Y eso todavía lo tenemos muy deficitario. Las redes de jardines infantiles, de cuidadoras, hay tantas mujeres talentosas y hombres que en las comunidades que me tocó conocer, que por solidaridad con sus pares, hoy día cuidan a niños, y si esas personas recibieran preparación, certificaciones adecuadas, podrían cumplir un rol tan esencial de poder cuidar a niños y adultos mayores en las propias comunidades para que sus vecinos y vecinas puedan salir al mundo del trabajo si así lo desean. Y lo otro, y sé que no es de la política pública, pero sí también entender que el mundo para los hombres está tremendamente complejo. Yo tengo hijos hombres, y si yo les pregunto a ellos, a lo mejor ellos también quisieran ser quienes se queden en la casa cuidando a los niños, porque disfrutan mucho de eso también, y disfrutan de cocinar. El mundo cambió radicalmente en esa mirada, y qué es lo que hacía un hombre y qué es lo que hacía una mujer respecto a las nuevas generaciones. Por lo tanto, esto de como igualar la cancha en el sentido del acceso, de las oportunidades, no solo es beneficioso para las mujeres, sino que también yo creo que le entrega una libertad de elección a los hombres para decidir qué es lo que ellos también quieren hacer. Porque a lo mejor el hombre quiere quedarse dentro de la casa haciendo las labores del hogar. Y ahí hay otra discusión de política pública que tiene que ver con el trabajo doméstico no remunerado. ¿Ah? ¿Cómo vamos a abordar eso? Y no solo eso, ¿cómo vamos a abordar la gran masa laboral que va a quedar desempleada por efectos del cambio tecnológico? Y que muchos de ellos y de ellas no van a tener posibilidades reales de reincorporarse al mundo del trabajo por más capacitaciones que hayan, porque van a quedar lamentablemente y dolorosamente fuera del mundo laboral. Y ahí surge también la otra discusión, que es la del ingreso básico universal, que podría ser una solución también para el trabajo doméstico no remunerado. Entonces, por un lado tiene que haber brecha salarial, redes de cuidado que den tranquilidad emocional, y eso quiere decir estándares, fiscalización, certificaciones, para niños y para adultos mayores. El caso sueco ahí es súper interesante en adultos mayores. Y lo tercero tiene que ver con ingreso básico universal como discusión, porque ya el sistema de pensiones, como lo teníamos pensado, y aun cuando lo reformemos estructuralmente, porque es una reforma estructural, no va a ser suficiente para responder a la nueva realidad del mercado laboral. Sí, estaba pensando aquí varias cosas, efectivamente, la brecha salarial, las redes de cuidado, todas esas cosas pueden tener una consagración constitucional en el sentido de que entregan un mandato general para que finalmente existan los mecanismos legales para esto y la infraestructura institucional para esto. Pero me quedé pegado específicamente con lo último, con la idea de la remuneración del trabajo doméstico, que es una idea que, si no me equivoco, Engels ya la proponía hace mucho tiempo atrás. Nadie lo pescó mucho. Marx no era particularmente un feminista, pero Engels parece que sí. De hecho, Engels quería abolir la familia tradicional porque consideraba de que ahí la mujer salía perdiendo, justamente porque no existía este reconocimiento a través de la remuneración de ese trabajo. Es interesante lo que dices tú. Tú dices que es el reconocimiento del trabajo doméstico a través de una remuneración podría satisfacerse a través del ingreso básico universal. Podría satisfacerse a través del ingreso básico universal. Porque pensemos los dos juntos en voz alta, dos cabezas piensan mejor que uno, ¿cierto? Seguramente alguien ya pensó en esto, pero la otra posibilidad, ¿cuál sería? Que esa persona
que dedica su tiempo a las labores domésticas y de crianza reciba de alguna manera un cheque mensual, por así decirlo, que funcione como un ingreso básico para esa función, ¿o no? O claro, que se le cotice también una pensión. Es como lo financia, porque también puede ser con una pensión básica universal. ¿Ah? Porque esa mujer a lo que está condenada es claro. Que no tiene ahorro previsional, no tiene ahorro privado tampoco, si es que no tiene el previsional, claro. no tiene ingreso, o sea, está entregada a la suerte de que le vayan no sé, al recorte que pueda hacer mensualmente para ir haciendo un ahorro privado. Y esa cuestión es bastante indigna. Y lo otro que creo que buscando la fórmula de financiamiento de este ingreso básico universal o de una pensión básica universal, tú vas a darle la libertad de que a lo mejor el hombre quiere hacer esas tareas. ¿Quién dijo que la mujer quiere quedarse en la casa haciendo eso? Yo te apostaría que hay muchos hombres que están súper agotados y estresados de tener que ser los proveedores permanentes y a lo mejor quieren quedarse en la casa y que su mujer salga a trabajar y hacer las labores de la casa sin ningún problema. Yo creo que estamos en ese tipo de cambio de paradigma, de esa profundidad. Oye, qué interesante, Claudia. Llegamos justo al minuto 59, se nos va a acabar esto en pocos segundos. Finalmente fuimos capaces de completar todo el temario, porque terminamos un ingreso básico universal, que era lo que dijimos, si es que hay tiempo vamos a ver eso, pero pasamos por todos los temas que me interesaba conversar contigo. ¿Te puedo agregar una cosa ahí? Dale, obvio, sí. Y ahí vuelvo al estudio que ya he citado varias veces del economista Zappelli. Él, en el estudio que hace para ver si es posible un ingreso básico universal para los 2/5 de menores ingresos, él lo toma con 250 programas del Ministerio de Desarrollo Social, y solo focalizando bien los recursos que hoy día en casi todas las reparticiones del Estado están mal focalizados, mal gestionados y no llegan nunca a tiempo, solo con 250 programas del Ministerio de Desarrollo Social se podía financiar un ingreso básico universal para los 2/5 de menores ingresos. Y con eso aquí quiero ir a que creo que una cuestión central para cualquier cambio y transformación que tengamos que hacer pasa por una reforma y una modernización del Estado. Que espero que por favor ustedes, candidatos y ojalá elegidos constituyentes, por favor aborden de una vez por todas, porque nadie lo ha abordado. Mira, lo que sí te prometo es que voy a buscar la manera de profundizar y hacer en estos diálogos u otros lo del ingreso básico universal. A mí me interesa mucho, hace harto tiempo leí el libro del tipo que lo propuso, si fue en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, se me olvidó ya. Lo único que me pregunto yo aquí, desde el punto de vista más ideológico, es si es que justamente agarrar la plata de esos programas y entregarle directamente a la gente a través de un ingreso, no se trataría de un subsidio a la demanda, por decirlo de alguna manera en la jerga tradicional, que también muchas veces los sectores más progresistas rechazan, ¿cierto? Que les gusta más el subsidio a la oferta para que, no tanto el voucher a la Friedman, sino que más a la oferta. Pero es una discusión que te prometo que voy a tratar de profundizar y ojalá tenerte con nosotros para meterle cabeza a eso si es que llegamos a la convención. Te quiero mandar un abrazo gigante, Claudia, agradecerte una vez más por la buena onda, por la agudeza, por la complejidad, por la honestidad intelectual también que te reconozco, así que te pasaste. 1.000.000 de gracias y estoy seguro que esta conversación va a ser muy interesante para la gente que nos sigue. Muchas gracias a ti y éxito en la campaña. Los mejores deseos. Chao. Que esté bien, cuídate, Claudia. Chao.